Señor Viceministro de Defensa de Asuntos Internacionales, doctor Jorge Enrique Bedoya, tiene la palabra. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Un saludo muy especial al doctor Juan Manuel Corzo, presidente del Congreso de la República, señor expresidente Ernesto Samper Pizano, a la señora ministra de Salud Beatriz Londoño y a todos los asistentes. Aquí se han expuesto unas tesis bastante interesantes frente a los diferentes eslabones que tienen que ver tanto en el proceso de producción como de consumo y distribución de drogas y el papel de la política pública, no solamente nacional sino a nivel internacional en este tema. Y en ese sentido, y desde el punto de vista del Ministerio de Defensa Nacional, la fuerza pública de nuestro país juega un papel fundamental en lo que hace referencia al control de oferta de las drogas ilícitas en el territorio colombiano. Y por supuesto, todo esto se enmarca dentro de la política integral de seguridad y defensa para la prosperidad, que tiene diferentes ejes temáticos y que por supuesto tiene diferentes objetivos. Y es importante recordar en este escenario cuál es el rol que juega la producción de drogas dentro de la alimentación, si se quiere, dentro de convertirse en ese combustible para los grupos armados al margen de la ley. No podemos olvidar que la guerrilla de las FARC, el ELN y ahora las bandas criminales encuentran en el negocio del narcotráfico y por supuesto en la producción de cocaína uno de sus mayores combustibles que financian sus actividades criminales y delictivas que tanto daño le han hecho a nuestro país. Y en ese sentido, la respuesta del Estado debe ser contundente. Debe ser contundente en la búsqueda no solamente de la judicialización de los integrantes de estos grupos criminales que afectan a nuestro país y que hoy en día tienen una característica, y es que se han convertido en redes de narcotráfico y de criminalidad con una característica muy importante, y es la del crimen transnacional organizado. Negocio, por supuesto, que desafortunadamente ha permeado a otras economías, ha afectado a otras sociedades y que desde el punto de vista de Colombia, no solamente es nuestro deber como misión constitucional para las fuerzas militares y de policía, combatirlas con toda la contundencia, sino también de nuestras lecciones aprendidas y la capacidad de exportar cooperación, como lo hacemos en estos momentos con países de Centroamérica y Caribe, inclusive del continente africano, poder diseñar estrategias de cooperación y estrategias que nos permitan entre diferentes naciones atacar de frente este fenómeno. Dentro de los ejes de la política integral de seguridad y defensa para la prosperidad, uno de los objetivos es el de llevar a un mínimo histórico la producción nacional de narcóticos. Y aquí es importante tener presente y entender de manera conceptual cómo es la cadena de distribución y producción de drogas en este negocio del narcotráfico. Y de la misma manera, cuáles son las estrategias que desde el punto de vista del sector defensa se vienen implementando para ello. En primer lugar, la erradicación de cultivos, que tiene tres componentes: la aspersión, la erradicación manual y uno muy relevante que es el desarrollo alternativo. Tres componentes que son complementarios entre sí y que se desarrollan y se aplican en las diferentes zonas del país en función de los análisis que hacemos al interior de la Dirección Antinarcóticos de nuestra Policía Nacional y por supuesto con el concurso y el apoyo de las fuerzas militares de Colombia. Habrá momentos, por supuesto, y municipios del país que debamos hacer aspersión, pero en otros llevaremos los equipos de erradicación manual, pero siempre buscando, y aquí es relevante para el Senado de la República, y un saludo muy especial a los señores senadores que nos acompañan, ese complemento de la política del Estado de llevar la presencia del resto del gobierno a las zonas donde los campesinos de Colombia deben encontrar una opción para la sustitución de los cultivos. De esta manera no se puede casar uno exclusivamente ni con la aspersión, ni con la erradicación manual, ni con el desarrollo alternativo. En nuestro concepto son asuntos que están íntimamente ligados y que por supuesto requieren de una complementariedad de esfuerzos
no solamente humanos, sino también en materia de recursos económicos y orientación de política pública, donde valga la pena decirlo, juegan un papel fundamental no solamente el Congreso de la República, el Gobierno Nacional, sino también los gobiernos departamentales y los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque, y reitero, no olvidemos que el narcotráfico es el combustible para la violencia que vive nuestro país, particularmente para las guerrillas de las FARC y el ELN y para las bandas criminales, de tal manera que la seguridad debe ser una prioridad no solamente desde el gobierno nacional, sino también a nivel departamental y a nivel local. En lo que hace referencia a la interdicción, hay diferentes elementos que hacen parte de la política también. La incautación de sustancias químicas y otros insumos, la destrucción de infraestructura para la producción, la incautación como tal de la cocaína, la heroína y derivados, el control a la distribución marítima y aérea y terrestre, por supuesto, y fluvial del producto del narcotráfico y el control al microtráfico y al narcomenudeo también hacen parte de esta estrategia. Estrategia donde deben estar presentes diferentes agencias del Estado, diferentes entidades que son competentes para ello y por supuesto que requiere un marco normativo que pueda hacer mucho más contundente la lucha contra la oferta de narcóticos en el territorio colombiano. Y les pongo un ejemplo muy sencillo. Hoy en día, estos grupos al margen de la ley, en la medida en que la política para combatir la oferta de narcóticos en el país ha mostrado resultados exitosos, están derivando y ampliando su portafolio para encontrar otras fuentes de financiamiento que les permita incrementar o continuar con su actividad delictiva. Y es así como vemos en diferentes zonas del territorio colombiano cómo han venido incursionando en la minería ilegal para financiar sus actividades delictivas, la compra de armas, buscar permear a las instituciones del Estado. Y ese tipo de actividades también, y de combatirlas, requieren por supuesto de medidas muy contundentes desde el punto de vista del Congreso de la República y desde el punto de vista del Gobierno Nacional. En el tema de la interdicción y la distribución de la cocaína en particular y de la marihuana, el Gobierno Nacional viene haciendo un esfuerzo interagencial y coordinado con nuestra Fuerza Aérea, la Policía Nacional, el Ejército de Colombia y la Armada, al punto que hoy prestamos cooperación a países de Centroamérica, como México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá, países que reclaman ayuda por parte de Colombia y de otros países que hemos tenido una curva de aprendizaje bastante dura, que ha costado muchas vidas de soldados de tierra, mar y aire y policías de nuestro país y de civiles, por supuesto, pero que se ha visto como un ejemplo a seguir y que muestra resultados importantes no solamente en el territorio colombiano, sino también en otras latitudes. El fenómeno del narcotráfico y de las drogas es un fenómeno global y uno no puede cuestionar una política y su implementación solo en una parte del territorio de esta aldea global que caracteriza hoy en día a la economía mundial. Lo que hace Colombia y en lo que Colombia es exitoso, sin duda tiene un efecto importante para nosotros como país, pero mientras se mantenga el lado de la demanda y la oferta en otros territorios, sin duda alguna el problema del narcotráfico seguirá siendo un problema que requiere la mayor atención por parte de los líderes a nivel mundial. Pero lo que compete a Colombia, Colombia viene realizando desde el punto de vista de la seguridad y la defensa una lucha frontal contra el tema del narcotráfico en lo que tiene que ver con la oferta y en la articulación con otras entidades como la Fiscalía General de la Nación para la judicialización de los criminales que se alimentan del negocio del narcotráfico. No es exclusivamente un problema de consumo en nuestro país y a nivel mundial este tema del narcotráfico. No olvidemos que Colombia o que la guerrilla de Colombia y las bandas criminales encuentran en el negocio del narcotráfico fuente de financiamiento para continuar e incrementar con sus actividades delictivas. Y el tercer componente de esta estrategia, que va en la erradicación de cultivos y en la interdicción, tiene que ver con el lavado de activos y la extinción de dominio. ¿Por qué? Porque el fruto del narcotráfico termina en los bolsillos de alguien, de esa delincuencia transnacional organizada que hay que combatir.
Y para eso es muy importante la coordinación interagencial, como lo hacemos con la UIAF en la DIAN, como lo hacemos con la Fiscalía General de la Nación, pero por supuesto como lo hacemos con otros países que sufren el flagelo del narcotráfico y sobre todo que sufren el flagelo del lavado de activos y esa mala legalización de dineros que vienen de una actividad criminal para disfrutarlos en otros territorios a nivel continental. Así que esto requiere una estrategia integral donde participen diferentes actores, no solamente de Colombia, sino también de otras naciones, de otros gobiernos, que nos permita ser mucho más efectivos en este fenómeno. Ahora bien, aquí mucho se ha dicho del fracaso de la política contra las drogas, y se hacen discursos políticos y una buena retórica que sin duda alguna es llamativa para la audiencia. Pero es importante precisar algunos resultados de la política contra la oferta de las drogas en el país para que tengamos en este escenario y en este foro que hace el Senado de la República, que es muy conveniente, así como lo dijo la señora ministra, en la línea de nuestro presidente Santos en la Cumbre de las Américas, pero hay que contextualizar también unos resultados concretos para que el debate que bien vayan a desarrollar tenga mayores elementos de juicio. Los cultivos de coca existentes en nuestro país, desde el año 98 hasta el año 2010, se han reducido en un 65%. 65%. Nosotros como Colombia, en total en el área andina, si uno suma Perú, Colombia y Bolivia, en el año 98 existían 190.800 hectáreas de cultivos ilícitos y hoy vamos en siembra en 149.000. Colombia, que es el caso de mostrar, pasó de 100.000 hectáreas en el año 98 aproximadamente a unas 55.000 en el año 2010. ¿Fruto de qué? Fruto de la implementación de diferentes políticas costosas, por supuesto. Nadie va a decir que la política no es costosa, pero que muestra resultados concretos en materia de reducción de la oferta. De la misma manera, en lo que hace referencia a la aspersión y a la erradicación de cultivos manualmente, tenemos un promedio que se mantiene a lo largo de los años en el esfuerzo que hacen los grupos que tenemos en la policía y, por supuesto, nuestros erradicadores manuales. Pero todo eso se traduce en esa reducción que les mencionaba anteriormente y de la misma manera en la parte de interdicción de insumos y sustancias que hacen parte de la cadena del narcotráfico, en un incremento en la inmovilización y en la incautación de insumos sólidos de más del 84% desde el año 2002 hasta el año 2011. Es decir, también hay un resultado en lo que hace referencia al proceso de producción de narcóticos en el país y obviamente con una tendencia creciente a partir del año 2008, cuando el año 2011 llegamos a incautar más de 17.000 toneladas de insumos sólidos en este negocio. Y en el caso del procesamiento, que tal vez es la cifra más indicativa de lo que hace referencia a la lucha contra el narcotráfico, es importante tener en cuenta que la producción potencial de cocaína en el territorio colombiano en el año 2005 fue de 640 toneladas. Los estimativos de las Naciones Unidas es que en el año 2010 íbamos en 330, es decir, una reducción del prácticamente 50% del año 2005 al año 2010, y ese es un resultado que habla por sí solo en materia del impacto que tiene la política de seguridad para la prosperidad en la lucha contra el narcotráfico. Si a eso, por supuesto, se le suma el impacto que genera la lucha contra el narcotráfico en el debilitamiento de los grupos al margen de la ley y en lo que hace referencia a la lucha frontal contra las bandas criminales, también es un indicador positivo de lo que hace nuestro país. Pero antes, permítanme mencionarles un indicador más de lo que hace referencia a la incautación de cocaína como tal. En los últimos 9 años el incremento ha sido de más del 34%. El año pasado incautamos 155 toneladas de cocaína, cuando estamos hablando que el estimativo de producción es de 330 toneladas. Es decir, si es efectiva la política contra la oferta, esto no es un ejercicio, como dirían los economistas,
de estática comparativa, donde no hay un movimiento de las variables que afectan el negocio. Pero si se le suma la reducción del área sembrada, la incautación de los insumos, la incautación de la cocaína como tal, los resultados en materia de interdicción marítima, fluvial, aérea y terrestre, y por supuesto la reducción en la capacidad de afectar a la población civil y al gobierno nacional por parte de los grupos al margen de la ley, creo que esta política, sin duda alguna, desde el punto de vista de la oferta, presenta resultados concretos. Y 74% de incremento en la incautación de marihuana del año 2002 al año 2011. Y hay que entender que el fenómeno del narcotráfico ha venido también adaptándose a las políticas con las cuales el gobierno nacional le ha dado una batalla frontal. Hemos visto cómo pasábamos de la distribución aérea de la cocaína a la distribución marítima. Y hoy en día, nuestra Armada, nuestra Policía, nuestro Ejército han hecho incautaciones importantes y neutralizaciones de sumergibles y semisumergibles, mediante los cuales estos narcotraficantes asociados a las FARC y a las bandas criminales y al ELN pretenden sacar la droga del territorio colombiano. De la misma manera, hemos por supuesto desarrollado una gran cantidad de acuerdos de cooperación con países vecinos, como el Ecuador, Perú, Venezuela y países de Centroamérica y el Caribe, que cada día requieren más asistencia en la lucha frontal contra este flagelo. Y un número final, en ese fenómeno que a tanta gente le preocupa, como es el de las bandas criminales. Del año 2007 al año 2011 se ha incrementado la neutralización de personas vinculadas a las bandas criminales en más de un 29%. El año pasado neutralizamos 3.856 personas vinculadas a estas bandas criminales. De tal forma que Colombia sí es un caso exitoso en lo que hace referencia a la aplicación de la política contra la oferta del narcotráfico. Narcotráfico que está asociado a un fenómeno criminal, vinculado al terrorismo, a las bandas criminales y a los grupos como las FARC y el ELN, que simplemente pretenden socavar a la población civil y atentar contra el Estado Social de Derecho. De esa manera, y con una curva de aprendizaje que ha sido larga y costosa, hoy Colombia se proyecta como el principal oferente de cooperación en la lucha contra el narcotráfico a diferentes países, en el fortalecimiento de las instituciones públicas de países, como las policías de países de Centroamérica, en capacitación en interdicción marítima y aérea, porque este es un sistema integral que busca atentar contra la población civil, y de la misma manera la fuerza pública de los diferentes países o sus gobiernos deben diseñar políticas que les permitan atacar no solamente la oferta, por supuesto la demanda, pero también complementar con la judicialización de los actores que están vinculados. En desplegar redes de información y de cooperación que nos permita atacar de manera contundente el lavado de activos. Y por supuesto con nuestros países vecinos, el control al armamento, a los explosivos, a los insumos químicos que hacen parte del negocio del narcotráfico y en general del negocio de las drogas. No podemos olvidar, como colombianos que hemos sufrido, pero que nos hemos sabido adaptar y atacar de frente un fenómeno tan complicado como este, que este no es simplemente y exclusivamente un problema de consumo de drogas. En nuestro país, y cada día más en otras naciones, es un problema asociado a la delincuencia transnacional organizada, es un problema asociado al terrorismo y es un problema asociado a la criminalidad ciudadana que entre todos, no solamente como Estado colombiano, sociedad civil, sino como comunidad global, tenemos la obligación moral de combatir. Muchas gracias.